Hola, ¿cómo están? ¿Qué pasó? ¿El profe les dijo si había ido antes a clase o no? Porque a mí no me dijo que iba a hacer clase hoy día. No sé la verdad, como que estoy re perdido. A ver, vamos a revisar. Y empezamos en 2 minutitos. Es que el profe como que dijo que iba a haber, como ayer nos ¿Mm? pasó la clase y dijo, ya nos vemos mañana. Y yo asumí que iba a haber clases, pero no estaba conectado, entonces asumí que iba a haber ayudantía. Ah, ya, pero el profe no está conectado. No, Ya, no es que igual el profe viene a toda la ayudantía, así que quizá a eso se refería. Ya, vamos a empezar entonces. Eh, Voy a compartir la guía de la ayudantía. Vamos a terminar con la ayudantía 2 que faltaba la parte 2 que era de reacciones de aldehído y cetona. Y como no han visto casi nada de materia de ácidos carboxílicos, de reacciones por lo menos, ni de derivados, vamos a ver si alcanzamos a hacer ejercicios sobre acidez de ácidos carboxílicos, acidez en ácido benzoico y acidez en ácidos carboxílicos alquílicos comunes. Y eso. Entonces voy a compartir la guía. Ya, vamos a empezar. Entonces, la ayudantía pasada vimos un ejercicio súper rápido de Wittig, pero vamos a hacer otro de nuevo porque hay que ir más lentito haciéndolo. En sí, eh, las reacciones del aldehído y cetona son bastante sencillas, ya. Son un poco más dispersas que las reacciones que vieron en aromáticos, que en todas eran iguales la sustitución electrofílica, pero siguen mecanismos similares, ya. Entonces sigue un mecanismo donde el nucleófilo se adiciona al, al carbono carbonílico y dependiendo el medio y dependiendo el nucleófilo, o sea, dependiendo de las condiciones de reacción, puede pasar una cosa u otra, que en general a mí me gusta describirlo como, ustedes tienen las reacciones de aldehído y cetona, y tienen dos posibilidades, ¿ya? Tienen la posibilidad de que le ataque el nucleófilo, ¿ya? Siempre un ataque del nucleófilo ocurre una adición, le ataque el nucleófilo, tienen la posibilidad, uno, que sería que les dé un producto de adición, simplemente un producto de adición, y la segunda posibilidad es que ocurra la adición y que después de la adición ocurra la eliminación del oxígeno del carbonilo, que se iría como agua. En general se va con agua, salvo la reacción de Wittig. Eso los podríamos considerar dentro de lo que vendría siendo una condensación, porque se pierde una molécula chiquitita, o sea, una condensación. O sea, aquí se pierde el oxígeno del carbonilo. Podríamos considerar como en ese grande espectro las reacciones de aldehído y cetona. Entonces, como para que tengan como una guía y saber dónde va cada reacción. En las reacciones de adición, ¿qué es lo que tenemos? El nucleófilo se adiciona al aldehído y cetona, ese carbono que estaba formando un doble enlace con el oxígeno pasa a formar un enlace simple con el oxígeno y un nuevo enlace con el nucleófilo que se adicionó, ¿ya? O sea, les va a quedar un carbono tetraédrico. Cambia la hibridación de ese carbono, de sp2 a sp3. ¿Qué reacciones tienen ahí? De las que han visto, tienen las reacciones, por ejemplo, con organometálicos, que esto lo ven en orgánica 1, cuando se añade un griñar o un organolitio a un aldehído y una acetona. Tienen, por ejemplo, las reducciones, ya, las reacciones de reducción con, por ejemplo, borohidruro de sodio o con hidruro de litio de aluminio, donde se adiciona un hidruro. ¿Qué otra reacción tienen? Tienen, por ejemplo, la formación de hemiacetales,
Cuando forman un hemiacetal pasa exactamente lo mismo. Y la formación de cianohidrina. Si se fijan en todas estas reacciones, siempre les queda el oxígeno del carbonilo en forma de alcohol. O sea, el mecanismo va a ser similar para todas. Va a ocurrir una adición del nucleófilo, va a pasar el par electrónico al oxígeno, ¿ya? Tienen el nucleófilo va a atacar acá, y el par de electrones sube al oxígeno. Y ahí queda la reacción. Cuando tiene una reacción de condensación, ¿qué pasa? El mecanismo sigue avanzando y de cierta manera se elimina ese oxígeno. Ustedes ya vieron los mecanismos para la reacción de formación de acetales, y ahí es cuando tienen el hemiacetal y reacciona un equivalente más de alcohol, y de iminas, que son como las dos grandes reacciones que vieron ustedes donde se pierde el oxígeno del carbonilo. Y podríamos meter acá como especial la de Vitis, que en la de Vitis también se pierde el oxígeno del carbonilo. ¿Ya? Esas son como las dos grandes posibilidades que tienen, ¿ya? Que tengan su aldehído cetona, les dé una reacción de adición y al final lo que obtengan sea algo así, OH y nucleófilo, eso, reacción de adición común, o que ataque el nucleófilo y luego se pierda el oxígeno del carbonilo. ¿Qué va a generar eso? Va a generar que tengan algo de esta manera, en general, y su nucleófilo acá, ¿ya? O en el caso de los acetales, que lo que tienen es esto, dos enlaces, pero a dos nucleófilos. En el otro caso tienen doble enlace con el mismo nucleófilo, acá dos enlaces con dos nucleófilos, que pueden ser iguales o diferentes. En general, así pueden ver las reacciones de aldehído y cetona. Obviamente es importante saber el mecanismo, pero considerando esto, ustedes pueden ver y decir, ya sé por dónde va a ir la reacción, ya sé qué producto me va a dar. Entonces, bueno, si aquí ustedes hicieran la reacción para formar una cianohidrina, lo que les queda acá unido sería un nitrilo. Si fuera un hemiacetal, lo que le queda unido acá sería un OR, un alcohol. Ya lo mismo acá. Este es el caso de los acetales simplemente, donde lo que le queda unido son dos alcoholes. Aquí que les queda unido en una imina, un grupo nitrógeno, o sea, una imina, ya les queda unido un nitrógeno con un sustituyente, puede ser un hidrógeno o una cadena R. Y en el caso de la reacción de Wittig, ¿cuál es el nucleófilo ahí? El iluro de fósforo, ya en específico el carbono del iluro de fósforo, así que los que le queda unido acá va a ser el carbono del iluro de fósforo y el carbono que estaba negativo. Así que eso es como un resumen general de reacciones de aldehído y cetonas, de por lo menos las que han visto hasta ahora. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de esto, como para empezar los ejercicios? No, si no seguimos. Entonces, ya, antes de borrar, reacción de Wittig. ¿Qué hacía la reacción de Wittig? Bueno, ya sabemos lo que hacía la reacción de Wittig. Nos permitía formar un doble enlace en la zona donde iba el carbonilo. O sea, teníamos el carbonilo y al final lo que teníamos es esto, que si fuera un iluro de fósforo sería esto. Ya el nucleófilo sería un carbono, Cr2. Esto es lo que hace la reacción de Wittig. Por lo tanto, es una reacción de este tipo, donde se pierde el oxígeno del carbonilo en la reacción. Si analizamos eso, vamos a poder determinar siempre lo que nos están preguntando. Si es, determina el sustrato, o sea, la cetona o el aldehído a partir del que viene el producto que nos están dando. Nosotros sabemos que la reacción ocurre así que podemos analizarlo. Si por el contrario nos dicen, determina el producto, también vemos el iluro de fósforo y sabemos cómo se va a formar el enlace al final. ¿Ya? En este caso, la otra vez habíamos hecho la B, ahora vamos a elegir cualquiera de las dos. Nos dicen, determine los reactivos necesarios para formar los siguientes alquenos mediante la reacción de Wittig. O sea, necesitamos determinar nuestro aldehído cetona,
ya que sería determinar esto, más el nucleófilo, ya que el nucleófilo sería lo que se adiciona acá. El nucleófilo vendría siendo ¿quién? El iluro de fósforo, ¿ya? Así que si nosotros conocemos esta zona, que vendría siendo el R2, que yo lo puse ahí, si nosotros conocemos ese R, simplemente tenemos que ver cómo iba a ser su forma de nucleofilia, o sea, su forma nucleofílica, como iluro de fósforo. Y ahí ya podemos saber los sustratos desde los que viene esto. Entonces, vamos a hacer uno. Ya vamos a hacer el B, lo hicimos la clase pasada, vamos a hacer el A. Tenemos el A. Tenemos nuestro alqueno y tenemos que ver a partir de qué aldehído o cetona va a venir. Entonces, nosotros sabemos que aquí se perdió el oxígeno del carbonilo. Y ese oxígeno del carbonilo, cuando se pierde, se forma el doble enlace carbono-carbono. Por lo tanto, uno de los carbonos del doble enlace tenía que haber tenido el oxígeno que antes era del carbonilo. Entonces, si nosotros vemos nuestro sustrato y queremos determinar a partir, o sea, nuestro producto, y queremos determinar a partir de qué sustrato viene, simplemente separamos el doble enlace. Hacemos como un corte acá. ¿Qué vamos a tener al hacer ese corte? Vamos a tener esto, que vendría siendo 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono hacia un lado, y hacia el otro, ¿qué vamos a tener? 1, y ese átomo de carbono está unido ¿a qué? A 2 más. O sea, vamos a tener esto. ¿Ya? Si se fijan, aquí estaba el doble enlace. Lo único que hice fue quitar ese doble enlace. Los separamos. ¿Qué vemos? Vemos dónde estaba el carbonilo del aldehído del acetona. ¿Ya? Tenemos dos posibilidades. Tenemos la posibilidad de que, voy a anotarlo acá abajo, y esto lo vieron en clase, tenemos la posibilidad de poner el aldehído y cetona acá, o sea, esta sería una posibilidad, ponemos el carbonilo acá y en este caso tendríamos un aldehído, ¿ya? ¿Cuál es la otra posibilidad? Poner el carbonilo acá y en este caso tenemos una acetona. ¿Qué más? El iluro de fósforo. Si aquí pusimos el carbonilo en este carbono, acá tiene que ir el iluro de fósforo. Por lo tanto, esto tiene que estar unido ¿a qué? Al fósforo. ¿Ya? Y ahí está formando el iluro. Esto positivo y esto negativo. Si no, ¿dónde va a estar? Acá. ¿Ya? Y ahí está formando el iluro de fósforo. Esto positivo, el fósforo, y este carbono negativo. O sea, ahí tenemos como dos posibles como pares de sustratos. Tenemos dos posibles pares de sustrato. Entonces, ¿cómo elegimos a partir de cuál viene o cuál vendría preferentemente? Lo mejor siempre es, ¿qué cosa? Dejar el iluro de fósforo en el carbono menos impedido. O sea, aquí estamos dejando nuestro iluro de fósforo en un carbono secundario. Si se fijan, ese carbono es secundario. Y aquí lo estamos dejando en un carbono primario. ¿Ya? En un carbono primario. En la práctica, lo mejor es siempre dejarlo en el carbono menos sustituido. ¿Por qué en el menos sustituido? Porque el iluro de fósforo se forma a partir de una SN2. Y ustedes saben que las SN2 van mucho mejor en sustratos primarios que en sustratos secundarios. En sustratos secundarios hay mucha competencia con reacciones de eliminación. Entonces, si ustedes están queriendo sintetizar un iluro de fósforo, no es conveniente dejarlo en un sustrato secundario. Si no queda opción, se deja ahí nomás. ¿Ya? Pero si es que pueden elegir entre uno primario y uno secundario, siempre es mejor dejarlo en el primario o en el menos impedido estéricamente, en el caso de que tengan dos primarios o dos secundarios. ¿Ya? Entonces, ¿puede venir de esto? Sí. ¿Puede venir del de abajo? Sí. ¿Dónde sería más eficiente? Si viniera a partir del de abajo. ¿Ya? Pero poner estos como posibles reactivos para formar esto también está correcto. ¿Ya? Ahí va a depender de si es que el profe les dice que lo hagan de cierta manera o no. ¿Ya? Pero ambos casos están correctos.
Si nos dijeran forme el iluro de fósforo también, la manera más eficiente sería la de acá abajo. ¿Cómo se formaría un iluro de fósforo? Por una SN2. Entonces, si van a hacer una SN2, ¿qué hacen? Parten de un halogenuro de alquilo, ¿ya? Parten del halogenuro de alquilo y luego se hace la SN2. ¿Con qué se hace la SN2? Con una fosfina, con la trifenilfosfina. Ustedes saben que el fósforo es un súper buen nucleófilo, ¿ya? Es súper grande, tiene alta polarizabilidad, o sea, es mejor nucleófilo que una mina. Entonces el fósforo, ¿qué hace? Viene para acá, ataca el carbono, esto se va como grupo saliente, ¿y qué es lo que les queda al final? Esto. Les queda esto. Y carga positiva en el fósforo que está formando un enlace de más, ¿ya? Después, ¿qué hacemos? Tratamos con una base, ¿por qué? Porque tenemos que dejar en forma de carbanión ese carbono, o sea, se tiene que perder un protón. ¿Qué protón? Ese. Se trata simplemente con una base fuerte, ¿como cuál? Como butil litio, ¿ya? Butil litio, o sea, el butilo perdió un protón. Imagínense, tienen un carbanión también, ¿ya? El butil litio es una base extremadamente fuerte que abstrae el protón, ¿y qué es lo que le genera? Esto, el iluro de fósforo, ¿ya? Entonces en el ejercicio también nos pedían hacer el iluro de fósforo para el B, bueno, lo hicimos para el A, pero al final es lo mismo. Esto nos sigue quedando positivo y esto nos queda negativo, ¿ya? Nos forma un iluro de fósforo. Que este iluro de fósforo, si se fijan, se estabiliza por resonancia. Si esto viene para acá, se estabiliza por resonancia, se forma un doble enlace. Así que hay estabilización de resonancia del iluro de fósforo. Por eso también son relativamente estables los iluros de fósforo. Eso, ¿ya? Entonces, analizando esto ya sabemos cómo ver desde qué sustratos viene un posible producto y también sabemos formar un iluro de fósforo. Así que ya no deberíamos tener problema en una reacción de Wittig. Ya la reacción de Wittig son súper útiles porque son reacciones de formación de enlace carbono-carbono. Y es lo que generalmente se busca hacer en química orgánica, formar enlaces carbono-carbono, que son lo más complicado. Entonces eso. ¿Alguna duda con esto? ¿Qué es reacción de Wittig? Acuérdense de que este es el momento de preguntar todas sus dudas, ya. Pregunten todas las dudas que tengan para que vayamos explicando todo bien clarito. ¿Qué dice la última flecha? Butil litio. Ya, si a veces no se entiende lo que escribo, dígame, porque como yo estoy haciendo todo con el mouse, entonces a veces me quedan feas las cosas. Es butil litio, o sea, esto. 1, 2, 3, 4, carga negativa y un litio positivo. Eso es el butil litio. Ya si se Gracias. fijan, el butano, ya un butano perdió un protón. Eso. Por eso una base tan fuerte, es un carbanión. ¿Ya? Entonces vamos con el siguiente. El 7 dice, determinen los productos obtenidos cuando la 2-metilpentan 3-ona reacciona con, ¿ya? Nuevamente, les digo, importante que sepan nomenclatura. ¿Por qué? Porque si les ponen un ejercicio de este tipo y no saben cómo es el compuesto, no van a poder hacerlo, ¿ya? Y pueden decir, ya, puedo ver la nomenclatura en alguna parte, pero eh, tienen que saberla, ¿ya? No siempre van a encontrar el mismo nombre y no se confían. Entonces, 2-metilpentan 3-ona. ¿Cómo es 2-metilpentan 3-ona? O sea, la cadena principal, ¿cuál era? De 5 átomos de carbono. ¿Ya? 5 átomos de carbono en la cadena principal. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. En el carbono 3 tenemos una acetona, que es el grupo funcional principal, y en el carbono 2 tenemos un metilo. O sea, así. 2-metilpentan 3-ona. Esto sería, ¿ya? Acuérdense que esto también se le podría decir etil isopropilcetona,
Ya esa es otra forma de nombrar este tipo de cetonas que son chiquititas. Y nos dicen determinen los productos obtenidos cuando se reacciona con, y ahí nos tiran una serie de condiciones, ¿ya? ¿Qué hacemos? Vemos lo que está reaccionando y vemos el producto. Pueden utilizar como ya lo que les dije de las reacciones de adición y condensación. Entonces vamos a ir haciendo una por una. Entonces la 2-metilpentan-3-ona. Lo voy a dibujar acá para que no se nos olvide. 2-metilpentan-3-ona. Tenemos esto. Listo. Entonces, nos dicen, primero reacciona con, voy a ponerle acá la A, reacciona con cianuro de potasio en ácido clorhídrico. ¿Qué reacción vendría siendo esa? ¿Cuál sería esa reacción? Vamos. ¿Formación de qué? De cianohidrinas. ¿Ya? Formación de cianohidrinas. O sea, ¿qué va a pasar? Se va a formar un compuesto donde el mismo carbono esté unido a un nitrilo y a un hidroxilo. Ya al final, ¿quién va a ser el nucleófilo? El cianuro. Ataca, lo pusiste en inglés con no, pero está bien. El cianuro ataca, sube el par electrónico y después se protona el oxígeno. Esa es la reacción. Ustedes ya vieron qué cosa en orgánica 1, formación de alohidrinas, compuestos donde tenían el halógeno y el hidroxilo. Esto es una cianohidrina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen un nitrilo que viene de ese cianuro y el hidroxilo. Ya al final es lo mismo. La única diferencia es que cambian un nitrilo por, ¿qué cosa? Por un halógeno. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar esto. Aquí el oxígeno. Ese oxígeno después del ataque, ¿cómo queda? Queda negativo. Ya ese oxígeno después del ataque queda negativo. Pero ¿en qué medio estamos? Estamos en un medio ácido relativamente, así que se protona. Y nos queda el OH. Y ahí forman la cianhidrina. ¿Ya? Qué importante cuando vean para formar cianhidrinas que tengan el nucleófilo, que es el cianuro. Ya, el cianuro lo pueden agregar como una sal de sodio, lo pueden agregar como ácido cianhídrico directamente, lo pueden agregar con un ácido mezclado, con un ácido mineral como ácido clorhídrico, ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque así lo que hacen es que la sal de sodio les forma el ácido cianhídrico en la misma disolución, y ahí ataca el cianuro. Porque trabajar con ácido cianhídrico tiende a ser más complicado que trabajar con una sal, ¿ya? Porque el ácido es súper volátil, y ustedes saben que el cianuro es bastante complicado. Entonces, formación de cianohidrina. Ya, no hay mucha dificultad en estas reacciones. La B. La B. Estamos tratando con esto en exceso y también les dicen que hay un medio ácido. Ya les dicen que hay protones dando vueltas. O sea, por ejemplo, se pudo haber utilizado ácido clorhídrico, ¿ya? O se pudo haber utilizado ácidos que no tengan mucho contenido de agua, que se utilicen en estas reacciones como ácido paratolueno sulfónico, pero hay un ácido acá dando vueltas. Entonces, la B, ¿qué reacción sería cuando ustedes ven eso? Vamos, ¿qué reacción sería? De lo que se acuerdan, no importa que no esté bien. Analicemos, ¿ya? Analicemos. Bueno, no me digan si no se acuerdan el nombre, pero díganme qué es lo que ocurre. Tienen que, lo ideal es que esto se lo sepan, porque al final lo que están formando acá son grupos funcionales nuevos. ¿Qué pasa si tienen esto? ¿Qué es esto? ¿Ya? Se arma ya. Eso está bien, pero cuidado con algo.
no quedan éteres, ¿ya? No quedan éteres, eso es importante, y ahora se los voy a mostrar cuando pongamos el producto. Pero está bien la idea, a lo que iba, ¿ya? Esto es una formación de un acetal, porque están tratando con un alcohol en exceso, o sea, hay harto alcohol, y puede reaccionar con el aldehído y la acetona y formar el acetal. No queda en el hemiacetal, ¿por qué? Porque con el hemiacetal tendrían que tener justo un equivalente. Eso es mucho más complicado. En general, los hemiacetales como no se requieren tanto, se utilizan más los acetales. ¿Qué es lo que pasa? Su alcohol, ¿cuál es el alcohol acá? Tienen 3 metileno y un metilo, o sea, el butanol. Sería esto. 1, 2, 3, 4. Esto, ya lo estoy mostrando acá un mecanismo simplificado. ¿Qué es lo que pasa? Primero, medio ácido protona el carbonilo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un nucleófilo malo, que es un alcohol, y tenemos un carbonilo. O sea, para que el alcohol ataque el carbonilo, la reacción va a ser extremadamente lenta en condiciones normales. ¿Qué es lo que pasa? Se agrega medio ácido, y medio ácido protona, acá, el carbonilo, aumenta mucho la electrofilia del carbono, y aquí puede venir ahora el alcohol, que era un más nucleófilo, ahora ya viene fácilmente y ataca. Y les queda eso. ¿Ya? Les queda esto. O sea, les queda esto. OH. Y aquí les va a quedar el oxígeno y 4 carbonos. Ya, 1, 2, 3, 4. Acuérdense que cuando ataca esto, el oxígeno va a quedar protonado y en un equilibrio ácido-base, el medio le retira ese protón. ¿Ya? Eso es lo que pasa. ¿Qué ocurre después en el mecanismo? Al final lo estoy mostrando así simplificado. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver el mecanismo en cualquier libro. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre después? Simplemente lo que ocurre es que se protona este oxígeno, se va como grupo saliente, esto se va como grupo saliente, y se le forma un carbocatión. Y ese carbocatión es atacado por otro equivalente de butanol que hay en el medio. Lo ataca y obtienen el producto. ¿Cuál va a ser el producto? Esto. Va a ser, lo voy a poner en azul para que vean qué es lo que entró. El oxígeno y los 4 carbonos. Ya 1, 2, 3, 4. Y aquí lo mismo. El oxígeno y los 4 carbonos. Ahí. Eso es lo que les queda. ¿Ya? Después se va esto, se forma un carbocatión, ataca a otro butanol y se elimina el protón que le queda. Y ese sería como un mecanismo así súper simplificado que les estoy mostrando. Pero cuando tratan con alcoholes en exceso, ¿qué forman? Acetales. ¿Ya? Forman acetales. Y un punto importante de eso, que estos lo suelen confundir mucho. Los acetales no son éteres. ¿Ya? Los acetales no son éteres, son otro grupo funcional diferente. ¿Por qué? Porque un acetal, que si ustedes ven, acetal al final vendría siendo carbono, un oxígeno con un R y un oxígeno con un R. Eso es un acetal, ¿ya? Un éter vendría siendo un carbono unido solo un oxígeno con un R. ¿Ya? Esto unido a cadenas de carbonos, ¿ya? A cadenas de carbono. Si se fijan, ustedes pueden pensar como que es, ya hay un éter para los dos lados, pero no es así. ¿Por qué? Porque la reactividad de un acetal es totalmente diferente a la reactividad de un éter, ¿ya? Su reactividad no es la misma para nada. Entonces son dos grupos funcionales. Ustedes si hidrolizan esto, hidrolizan un acetal, obtienen el aldehído y la acetona. Si ustedes hidrolizan un éter, obtienen un alcohol, ¿ya? La reactividad es totalmente diferente. Y eso es bueno tenerlo en claro. ¿Por qué? Porque también después más adelante van a haber reacciones de azúcares, ¿ya? Y ahí tienen que saber diferenciar que tienen un acetal y que va por vías diferentes de reacciones que los éteres, ¿ya? Eso, entonces formación de acetal. Listo. ¿Por qué está este ejercicio? Porque ahí van viendo cada caso. Todos los casos que podrían ver en alguna parte, los van viendo ahora y los vamos analizando, ¿ya? Después simplemente si le ponen alcoholes diferentes va a ser exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es la cadena a la que está unida el alcohol, pero al final van a tener lo mismo. Otro acetal, pero con el oxígeno unido a una distinta cadena de carbono.
El caso de la cianhidrina ya es lo mismo siempre, porque siempre es cianuro. Lo único que les va a cambiar va a ser el sustrato. Pero siempre les va a quedar el carbono unido al hidroxilo y al nitrilo. Caso C, estamos tratando con etilamina. Ya tenemos etilamina y también nos dicen que hay un medio ácido. Entonces, ¿qué reacción es esa o qué estamos formando o qué es lo que va a pasar ahí? Etilamina y nuestra cetona. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos. Ya, se cambia la cetona por la etilamina. O sea, ¿nos queda el oxígeno del carbonilo o no? ¿O se elimina? No, no queda, ¿cierto? ¿Qué es eso? Formación de iminas. Ya, la imina, nuevo grupo funcional que conocen. Las iminas son súper importantes en química, ¿ya? Los químicos sobre todo las van a ver lo más probablemente en inorgánica cuando vean organometálica. ¿Por qué? Porque las iminas son súper buenos ligandos para formar complejos de coordinación. La llaman bases de Schiff, ¿ya? Así que probablemente ahí las vean. Entonces, ¿qué va a pasar? La amina va a atacar al carbonilo. ¿Ya? La amina ataca al carbonilo. Voy a ponerlo así nomás. La amina ataca al carbonilo, un carbonilo protonado, el par de electrones sube, y después siguen solamente equilibrio ácido-base. Ya se desprotona la amina, se protona el carbonilo, se desprotona de nuevo otra cosa, son solo equilibrio ácido-base el mecanismo, y conlleva la eliminación del carbono carbonílico como agua. Perdón, del oxígeno carbonílico como agua. ¿Qué es lo que les queda? Les va a quedar esto. Esto, lo voy a poner en otro color, doble enlace, porque se elimina el oxígeno al carbonilo, nos queda un doble enlace con el nucleófilo y la amina, ¿ya? Y ese nitrógeno, que ahora va a ser una imina, ese nitrógeno está unido a 2 átomos de carbono, ¿ya? Eso es. Si se fijan, ¿ya? Si se fijan, lo que se elimina es este oxígeno con un hidrógeno del medio y uno de los hidrógenos de acá. Eso es lo que se elimina, o sea, agua, 2 hidrógenos y un oxígeno. Ahí es donde se va el oxígeno carbonilo. Sí, se elimina como agua en un paso de la reacción, ¿ya? De hecho, en estas reacciones se tiende a eliminar el agua por lo mismo, porque se eliminan el agua, que es un producto. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a desplazar el equilibrio hacia la formación de más productos, o sea, van a aumentar el rendimiento de la reacción. Y ahí tenemos el producto, ya, una imina. Nuevamente, imina, no amina. Ya la reactividad de una imina es totalmente diferente. Hay otros grupos funcionales que se llaman enaminas, que yo creo que también lo van a ver después, ya que son similares a las iminas y a las aminas, pero tienen una insaturación por ahí. Listo, ya vimos cianohidrinas, acetales y minas. ¿Qué más tenemos? Borhidruro de sodio. ¿Qué pasa si tenemos borhidruro de sodio? ¿Qué reacción va a ser esta? Reducción. ¿Ya? Es una reducción simplemente. ¿Qué es lo que se adiciona? Un hidruro. ¿Qué hidruro? Uno del borhidruro. ¿Ya? ¿Cómo el borhidruro? Boro, un boro unido a 4 hidrógenos. A 4 hidrógenos. Listo. Eso es el borhidruro de sodio. Todo esto está negativo. ¿Ya? Pero esto es el borhidruro de sodio. ¿Qué es lo que pasa? Uno de los enlaces sigma hidrógeno boro, que está fuertemente polarizado, ¿ya? Va a atacar. ¿A quién ataca? Al carbonilo, al electrófilo que esté presente en el medio. Por lo tanto, el enlace viene, ataca, y el par de electrones sube. Y después se protona con el mismo medio. ¿Con qué se protona? Con el metanol.
¿ya? Porque el borhidruro se puede utilizar en metanol. Entonces se protona con el metanol y nos queda el hidroxilo ahí. ¿Cuál es el resultado final que tenemos? Esto. Queda el oxígeno, ya queda el oxígeno, nos queda protonado por el disolvente del medio y se adicionó un hidruro. Entonces aquí nos queda un hidrógeno. Y ahí está. ¿Ya? Reducción de un aldehído o una acetona. Ya lo voy a poner en azul para que se vea que el de acá. Y este oxígeno que le pongo acá, que es con el que se protona la reacción, ese oxígeno que está ahí que puse en rosado, ese oxígeno es este oxígeno. O sea, perdón, ese hidrógeno es este hidrógeno. ¿Ya? Abstrae un hidrógeno del metanol que está en el medio y se protona. Y eso es. Esa es la reducción. Con hidruro de litio y aluminio, exactamente lo mismo. La única diferencia es que con hidruro de litio y aluminio no se pueden utilizar disolventes próticos, porque el hidruro de litio y aluminio es mucho más fuerte que el borhidruro de sodio. Entonces se utiliza un paso con el borhidruro, o perdón, con el hidruro de litio y aluminio, y se utiliza un segundo paso para protonar. En borhidruro de sodio eso no es necesario. También se puede hacer, pero no es necesario. Y ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda con esto? Si no, va a pasar a ver el siguiente set de reacciones. Ya. Vamos a lo que viene. Dime, ¿qué pregunta? Ah, ya, lo que dije de hidruro de litio y aluminio. Que el hidruro de litio y aluminio es esto, ya, aluminio, acá, acá, acá. Este es el hidruro de litio y aluminio, ¿ya? ¿Qué pasa? Bueno, y tiene un litio como contraion. Si se fijan o si ven la tabla periódica, el aluminio está abajo del boro, ¿ya? O sea, el aluminio es mucho más electropositivo. ¿Qué genera eso? Que genera que este enlace, que si era reactivo ya en esto, ahora es muchísimo más reactivo. Y este enlace, ese enlace sigma, reacciona con cualquier protón que hay en el medio. Entonces, cuando ustedes tienen hidruro de litio y aluminio, lo que ven es que primer paso se trata con el hidruro de litio y aluminio, ¿ya? Se trata con el hidruro de litio y aluminio, pueden poner un disolvente aprótico, y en un segundo paso se trata con agua o con ácido, ¿ya? ¿Para qué? Para protonar. ¿Por qué? Porque en el primer paso no tienen ningún ácido para protonar. Entonces, lo que les queda es una sal, les queda un alcóxido, ya les queda una sal. Siempre es necesario protonar. Cuando ustedes están con borhidruro de sodio, también les queda una sal. O sea, ocurre esta adición, que es la que está acá, ocurre esta adición, ese oxígeno que ahí tiene una carga positiva, está puruleceando, ahí sí. Ocurre una adición, pero ¿qué es lo que les queda? Les queda esto. Les queda negativo, ¿ya? Inmediatamente después de la adición, les queda negativo y el sodio se viene como contraión, ¿ya? Eso es lo que les queda un alcóxido, o sea, la sal, perdón, la base de un alcohol, la base conjugada de un alcohol. Cuando tienen hidruro de litio y aluminio, también les queda lo mismo, pero con litio. ¿Cuál es la diferencia? Que con borhidruro de sodio, ustedes en el mismo medio, como disolvente, ocupan metanol, un disolvente prótico. Así que este alcóxido le quita un protón al metanol y se protona. ¿Ya? Eso es lo que pasa, se protona y nos queda ahí protonado. Cuando ustedes utilizan hidruro de litio y aluminio, no tienen ningún disolvente prótico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no se destruiría el hidruro de litio y aluminio, reaccionaría con el disolvente y se destruye. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Primer paso, hidruro de litio y aluminio, les queda ese alcóxido y en el segundo paso protonan. ¿Ya? Siempre que utilicen hidruro de litio y aluminio tienen que ir dos pasos separados. Nunca pueden poner un paso. Si ponen en un paso hidruro de litio y aluminio y agua, por ejemplo, va a estar malo, porque ahí no habría reacción. ¿Ya? Eso. ¿Hay que anotar el último hidrógeno? Sí, pues este hidrógeno siempre hay que anotarlo.
ya, porque ustedes generalmente quieren llegar al alcohol. Obviamente, si les ponen esto, o sea, si le pusieron solo hidruro y litio de aluminio, no les ponen un segundo paso de protonación, ahí lo pueden dejar como sal, ¿ya? ¿Cuál otro hidrógeno? Creo que Álvaro. está preguntando por el que dejaste en azul, si es que es necesario dejarlo así. Ah, el que está en azul, no, no es necesario. Ya, ese no es necesario. Acuérdense que los enlaces carbono-hidrógeno no es necesario mostrarlo. Yo simplemente lo pongo para que ustedes vean que ahí entró un hidrógeno. Ya entró como hidruro, pero para eso nomás. Ya no es necesario que quede puesto. Entonces vamos con lo siguiente. Más reacciones. Entonces, primera reacción con esto. ¿Qué reacción es esa? ¿Qué sustrato es este también? Tienen que conocer los sustratos y ya ir interiorizándose con ciertos nombres que se utilizan. ¿Qué reacción es? No, no es reducción. Pero vas por buen camino, si es que ves lo que está pasando, pero no hay una reducción. Ahí no hay una reducción de Wolff-Kirchner. ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué es ese sustrato? Esto. Un nitrógeno unido a un nitrógeno, NH2 y NH2. Eso es lo que tienen ahí. Que es claramente la formación de algo. ¿Pero de qué cosa? Tienen aminas. Ya tienen como dos aminas juntas. Es lo mismo que si tuvieran esto. H2N, pero acá le ponen un R, que es lo que vimos en el caso anterior, donde ese R era un etilo. Esto es lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia? Que este es el R. Ese R no es necesariamente una cadena de carbono. Ya puede ser otra cosa. Mientras no sea una amida, por ejemplo, pero puede ser un hidroxilo, puede ser otro grupo amino. ¿Ya? Entonces tienen lo mismo que lo que vimos antes, eso es hidracina. Exacto, eso es hidracina. Ya eso se llama hidracina. O sea, es lo mismo que vimos antes cuando agregamos etilamina. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. ¿Qué va a pasar? Uno de los dos nitrógenos cualquiera, da lo mismo cuál, va a atacar. Va a atacar acá. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Obviamente, el medio ácido que va a haber hecho antes va a haber protonado el oxígeno del carbonilo. ¿Ya? Pero va a ser exactamente lo mismo. Por lo tanto, si queremos ver qué se nos va a formar, se nos va a formar lo mismo que antes. Por eso a veces es bueno tener como las generalidades, pero también siempre saber qué es lo que está pasando atrás. ¿Ya? Aquí el mecanismo va a ser exactamente igual que el de formación de una imina, y nos va a quedar exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que queda? Esto, un nitrógeno, unido con doble enlace al carbono, unido al grupo R. En el caso anterior, ¿cuál era el grupo R? Un etilo. En este caso, ¿cuál es el grupo R? Un grupo amino, un NH2. Y listo. ¿Ya? Si se fijan es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Por eso es bueno tener como entendido qué es lo que pasa en el mecanismo, saber quién es el nucleófilo, ¿ya? Es importante que sepan eso, porque la idea es analizar esto. Si se tratan de aprender todo de memoria, se van a equivocar cuando no tengan ciertos detalles, como por ejemplo en esto, que no es lo mismo poner esto, a poner esto y después ponerle que se calienta, ¿ya? Ahí, si se calienta y le agregan un medio básico, ahí van a tener otra reacción, aunque también tengan la hidracina. Van a tener esto y a esto le van a sumar otra cosa y van a llegar a la reducción de Wolff, en ese caso, la de Wolff-Kirchner, que la vamos a ver más adelante. Pero si se fijan es exactamente lo mismo, ¿ya? Si hacen la reacción con una hidracina, lo que forman es esto. Y esto se llama hidrazona, que es lo mismo. La F con hidruro de litio de aluminio, ya lo que mostramos delante.
esa la hacen ustedes. Al final se fijan, paso 1, hidruro de litio y aluminio, paso 2, un paso de protonación del alcohóxido que les queda. Ya puede ser un ácido, le pueden poner HCl, ácido sulfúrico, o les pueden poner simplemente el agua. ¿Ya? El agua sola protonaría el alcohóxido. Entonces, lo dejamos pasar. Eso lo hacen ustedes. La G. ¿Qué es la G? ¿Qué diferencia tiene la G? En la G, si se fijan, tienen hidracina, lo mismo, pero tienen un medio básico y calentamiento. ¿Cuál es la característica que tiene la hidracina? Que la puede hacer diferente, o puede hacer que reaccione diferente en un medio básico y calentamiento. Esto que está acá. Esto que está aquí. Tiene un enlace nitrógeno-nitrógeno. ¿Ya? Ese enlace nitrógeno-nitrógeno es importante, porque si uno hace equilibrios ácido-base, que al final la reacción de Wolff-Kirchner, que es esta la que estamos viendo ahora, son puro equilibrio ácido-base. Uno lo que puede generar en un momento es esto, un triple enlace nitrógeno-nitrógeno. Y ese triple enlace nitrógeno-nitrógeno no es otra cosa que un grupo, o sea, que una molécula de nitrógeno molecular, nitrógeno molecular esto. Entonces, ¿qué conlleva eso? Conlleva que si ustedes tratan de cierta manera una hidrazona, pueden eliminar esto. ¿Ya? Lo pueden eliminar en forma de nitrógeno. ¿Qué genera eso? Que se rompe este enlace. Y por lo tanto, como esto se elimina y se rompe este enlace, aquí les va a quedar un alcano. El mecanismo lo tuvieron que haber visto en clase, ¿ya? Son simplemente intercambios protónicos, son puras reacciones ácido-base. Se viene un protón de acá, o sea, se abstrae un protón de acá por el disolvente, o por el medio que está en medio básico, y después se protona acá el carbanión. Después se abstrae otro protón, esto se va como nitrógeno, y les queda otro carbanión que se protona y llegan al alcano. ¿Ya? Al final, ¿qué hace la reacción de Wolff-Kirchner? Esta hidrazona que tenemos acá, porque al principio se tiene que formar la hidrazona, o sea, reacciona nuestra acetona, ahora está en medio básico, así que no se protona el carbonilo, reacciona nuestra hidracina con el carbonilo, se forma la hidrazona, y luego ocurren los intercambios protónicos, y se termina eliminando esto como nitrógeno molecular. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Esto. Eso. Y para ponerlo más específico, se le agregan 2 hidrógenos. ¿Ya? Se agregan 2 protones. ¿Por qué? Porque en el medio hay agua. ¿Ya? Cuando se protona el hidroxilo se forma agua, y el agua le cede los protones acá al carbanión. ¿Para qué? Para que se protone. Entonces, se forma un alcano. ¿Ya? Esta es la reducción de Wolff-Kirchner. Así que aquí con esto también tienen una nueva manera para reducir, por ejemplo, posiciones bencílicas. ¿Se acuerdan que utilizaban hidrógeno, paladio y carbono en las reacciones de aromáticos para reducir? Bueno, aquí también tienen una manera de reducir. ¿Ya? No solamente utilizando hidrógeno, paladio y carbono, tienen como más reacciones con que lo pueden hacer. Y eso, ahí está la de Wolff-Kirchner. ¿Alguna duda con esto? ¿Hasta ahora? No, pregunten cualquier cosa que tengan dudas nomás. Ya. El mecanismo. ¿Les muestro el mecanismo? Yo trato de no hacer tanto el mecanismo porque se pierde mucho tiempo, pero de manera sencilla. ¿Qué es? ¿Ya? Después igual lo pueden ver en los libros porque sale ahí. Se los voy a ir mostrando acá. ¿Qué pasa? Medio básico, o sea, el hidroxilo viene, lo voy a ir dibujando todo en el mismo lado, viene y quita este protón. ¿Ya? Quita ese protón, y este enlace que está acá, bueno, lo voy a hacer paso por paso. Quita ese protón. ¿Ya? Quita ese protón. Hidroxilo viene, quita el protón, nos queda esto. Carga negativa acá. Ya nos queda la carga negativa. ¿Qué va a pasar? Esa carga negativa viene para acá, y esto viene para acá. O sea, la carga negativa se movió a formar el doble enlace nitrógeno-nitrógeno, y este doble enlace
carbono, nitrógeno, pasó ahora a ser un carbanión ahí. ¿Qué nos queda? Nos queda esto. Doble enlace acá enlace simple, y acá nos queda un carbanión, en ese carbono. ¿Qué hay en el medio? En el medio hay agua. ¿Ya? En el medio hay agua. ¿Por qué? Porque el hidroxilo al desprotonarse se forma agua también. ¿Ya? Así que, ¿qué pasa? El carbanión se protona con el agua. ¿Qué es lo que nos queda al final? Esto. Nos queda acá un hidrógeno. O sea, se añadió un hidrógeno a ese carbono. Estamos bien hasta ahí con esto. ¿Qué pasa después? Lo mismo. ¿Ya? Se repite el mecanismo. Viene el hidroxilo, quita el protón. Ya quita el protón de una imina. Y al final eso es como, o sea, no una imina, de un nitrógeno. Y al final eso es lo que está pasando acá. Le están quitando protón al nitrógeno. ¿Ya? Y se lo están dando al carbono. Entonces viene el hidroxilo, quita ese protón. ¿Qué nos queda? Carga negativa acá en el nitrógeno. ¿Ya? ¿Qué ocurre después? Bueno, esto se viene acá, ese par electrónico, a formar un nuevo enlace nitrógeno-nitrógeno, y esto se puede ir como grupo saliente. Y se rompe un enlace sigma. Fíjense, esto no es como una resonancia. Esto es movimiento de electrones para romper un enlace. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Se forma esto. Se rompe ese enlace, nos queda acá un carbanión, y se forma un triple enlace de nitrógeno-nitrógeno. Y ahí es donde esto se va como grupo saliente. Esto es nitrógeno. O sea, si ustedes hacen la reacción, les van a salir burbujitas saliendo de la disolución, que es el nitrógeno escapando. Ya el nitrógeno que se va yendo. Ahí es que se va el nitrógeno. Se va el nitrógeno, ¿y qué ocurre después? Vamos a eliminarlo, se fue el nitrógeno, nos queda el carbanión. ¿Ya? Nos queda el carbanión. Y ese carbanión está en la disolución, donde hay agua. Así que va, ve al agua y le pide el protón. Ve al agua, le dice, dame el protón, se lo lleva y se protona el carbanión. Y luego de que se protona el carbanión, ¿qué nos va a quedar? Un hidrógeno acá, el protón que sacó al agua. Y ahí nos queda el alcano. ¿Ya? Es así el mecanismo de la Wolff-Kirchner, explicado de manera súper rápida. ¿Ya? Si se fijan, fueron solo reacciones ácido-base. Se quita protón, se protona. Se quita protón, se protona. Ya todo el rato es lo mismo. Eso es. Entonces, ¿estamos bien con esto? ¿Va a pasar a los que vienen? Ya. Después, si algo no les queda claro, cuando vean la grabación, ahí lo ven más lentito. Quedaba la H. La H, bueno, no es necesario hacerla, supongo. Ya, porque si se fijan que es la H, NH2, unido a un OH. O sea, esto. O sea, una mina unida a un grupo R. La única diferencia es que un hidroxilo. Ya, esto se llama hidroxilamina. Eso simplemente. La hidroxilamina, cuando reacciona con aldehído y cetona, forma la imina respectiva. Pero esa imina se llama oxima. Ya se llaman oximas, que es la única diferencia que el grupo R un hidroxilo. Las oximas se utilizan, por ejemplo, en reacciones que son reacciones para formar, que no se las voy a como spoilear ahora porque lo van a ver después, pero se utilizan cuando vean reacciones de aminas, ¿ya? En una reacción que se llama aminación reductiva, que también tiene que ver aldehído y cetona, ahí se pueden ocupar oximas, por ejemplo, y quizás lo vean después, pero eso es más adelante en la materia. 8, ¿ya? 8, estas son preguntas típicas que se ponen en prueba, como la 8 que está acá. Dice, propongo una... se ve un poquito feo, pero es porque agrandé las cosas para que se vieran bien en el PowerPoint, pero se alcanza a entender. Dice, propongo una ruta sintética para llevar a cabo la siguiente transformación. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una ciclohexanona carbaldehído, se puede llamar así, ya, o ciclohexanona formil, ya 1, posición 1, 2, 3, ya en 3 tienen un formilo, o sea un aldehído, en la ciclohexanona, ya la 3 formil ciclohexanona, ahí tenemos, 3 formil ciclohexanona.
Y nos dicen que sufre una serie de cambios, ya esto no es una reacción, esto le están diciendo simplemente que sufrió una serie de cambios, puede ser una reacción, 2, 3, 4, 5, la cantidad que sean, ¿ya? Pero no le está diciendo que necesariamente es una. Por eso les dicen, propongo una ruta sintética. Puede ser una reacción o más. Le dice que sufre una serie de cambios y llegan a esto, ¿ya? Entonces, hay que proponer la ruta sintética, o sea, analizar y ver todo lo que pasó para llegar a eso. Lo mismo cuando teníamos, por ejemplo, compuesto aromático, le decían, propongo una ruta sintética a partir de benceno para llegar a tanto, tanto. Bueno, lo mismo, tenemos que analizar todas las cosas que pasaron. En un anillo aromático era un poco más sencillo, porque simplemente era ver los sustituyentes y ver dónde dirigían. Aquí puede ser un poquito más complicado, porque hay que ver todo lo que pasa en la molécula. Entonces, si ustedes ven esto, ¿qué es lo que cambió entre la molécula 1 y la molécula 2? Entre el sustrato y el producto final. ¿Qué es lo que cambió? Se redujo la acetona, ¿cierto? Ya, bien ahí. ¿Y cómo se redujo? Agregando un metilo. Eso. O sea, se agregó un metilo acá, CH3. Eso es lo que pasó. Hubo una reducción de la acetona. ¿Por qué? Por adición de un metilo. Entonces, ¿cambió algo más? No, no cambió nada más. Entonces, ¿cómo se le ocurre que podríamos llegar a partir de esto a esto? A que se añada el metilo ahí y se reduzca la acetona. ¿Cómo? Lo primero, ¿cómo añadimos metiles o grupos alquílicos a cetonas? ¿Con qué reacción? ¿O con qué tipo de reactivo? Vamos, ¿con qué reactivo añadimos cadenas de carbono a un carbonilo? ¿Con cuál? Esta es materia de orgánica 1, Con Grignard, con un griñar, ¿cierto? Con un griñar. O con otro organometálico, un organometálico de litio, ¿ya? Pero con un griñar está bien. O sea, por ejemplo, ¿qué griñar deberíamos utilizar? A lo que sea así. O sea, H3, magnesio y un halógeno. Cloro o bromo, ¿ya? Un griñar. Esa es una opción. Otra opción, H3, litio. Un órgano metálico de litio, ¿ya? Ambas opciones nos sirven, ¿ya? ¿Cómo se agregan? Con órgano metálico, griñar o de litio. Entonces, esa es la manera de formar enlaces carbono-carbono así, ¿ya? Entonces, ¿qué pasos deberíamos seguir? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Ponemos el griñar, ponemos alguna otra cosa, ¿o no? ¿Qué creen? se debería proteger como la parte que no reacciona, pues, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué proteger el aldehído? Porque si ponemos el Grignard va a formar otra. Ya, es por lo que dijeron ahí en el chat, porque los aldehídos son más reactivos que la acetona. Si ustedes hacen una reacción acá, va a reaccionar primero el aldehído y después va a reaccionar la acetona. Entonces ustedes quieren que reaccione únicamente la acetona. ¿Qué hacen para que reaccione únicamente la acetona? Tienen que hacer desaparecer el aldehído de ahí de alguna manera, pero al final tiene que estar el aldehído. Por lo tanto, hay que proteger al aldehído para que no se encuentre al momento que se utilice el griñar y que el griñar pueda sí o sí reaccionar con la acetona. Siempre cuando tengan un grupo funcional que le esté molestando, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen una reactividad mayor o porque reacciona de manera diferente con su otro reactivo y van a tener una competencia. ¿Qué es lo que hacen? Hacen protección de ese grupo, ¿ya? O protección de la posición
como veíamos en sustitución electrofílica aromática, se protegen las posiciones, también se protege el grupo amino. Ustedes en Orgánica 1 vieron protección del alcohol. Aquí, ¿protección de qué? Del aldehído. ¿Ya? ¿Y cómo protegen el aldehído? ¿Se acuerdan? ¿Qué reacción les sirve para proteger el aldehído? Con un acetal. ¿Ya? Eso es lo que se hace. Generalmente cuando se quiere proteger un aldehído, lo que se hace es utilizar un acetal cíclico. O sea, formar un acetal cíclico. Entonces utilizan un diol. ¿Ya? Y generalmente lo que se utiliza es etilenglicol. ¿Qué es esto? Esto es el etilenglicol. ¿Ya? Y se forma esto. Le voy a poner el hidrógeno para que siga la misma estructura. Forma enlace con el oxígeno. ¿Ya? Obviamente esto en un medio ácido, porque la reacción ocurre en medio ácido. Se forma el enlace carbono-oxígeno, el otro enlace carbono-oxígeno. ¿Ya? De hecho lo voy a poner con otro color para que se vea mejor. Ahí sí. Enlace carbono-oxígeno, el enlace carbono-oxígeno. Eso se forma. ¿Cuál es el grupo R que tiene el oxígeno? Si se fijan en esto. Son dos átomos de carbono que lo están uniendo entre sí, por lo tanto se va a formar esto. Ahí está un carbono y ahí está el otro carbono. Y listo. Se forma eso. Se forma un acetal cíclico. ¿Ya? Un ciclo de 5 miembros. ¿Por qué un acetal cíclico en general se utiliza? Porque los acetales cíclicos suelen ser más estables que los acetales normales. Así que se suelen utilizar esto. Y aparte ocupan la mitad de reactivo. ¿Ya? Si fueran a utilizar otro alcohol, tienen que utilizar el doble. Aquí utilizan uno nomás, porque ese uno tiene ya al tiro los dos grupos hidroxilos. Entonces, eso, formación de acetal. Reacciona la acetona, perdón, el aldehído porque es más reactivo que la acetona. Acuérdense que la acetona está más impedida estéricamente y el carbono carbonílico está más estabilizado por los efectos de las dos cadenas alquílicas. Ya efecto de hiperconjugación y de efecto inductivo. El aldehído solamente tiene uno y está más libre estéricamente también. Listo, tenemos eso. ¿Qué hacemos después? ¿Qué hacemos ahora? Ya tenemos protegido el aldehído, ¿qué tenemos que hacer? Lineal. Griñar. Ya, hacemos un griñar. O con el organolitio, ya con lo que quieran. Vamos a poner el griñar. Vamos a poner esto, bromuro de metilmagnesio. Listo, ahí está el griñar. Ustedes pueden elegir el griñar que quieran. Se utilizan, acuerden que estas reacciones se hacen en éter. Tienen que ser medio anhidro, no pueden haber protones. Ya recuerden que con los griñar no pueden haber protones ácidos en el medio. O sea, no puede haber un alcohol, por ejemplo. Entonces, griñar, ¿qué va a pasar? Bueno, el metilo, que tiene una densidad negativa harta, viene para acá, ataca la acetona, sube el par electrónico y nos forma esto. Nos forma el metilo, o lo voy a poner mejor para el mismo lado, el metilo y el oxígeno. El oxígeno queda negativo. ¿Ya? ¿Por qué el oxígeno queda negativo? Porque no tiene de dónde sacar protones. Ya si no hay ningún protón en el medio que se lo pueda dar, así que ese oxígeno queda negativo. Como contraión queda la sal, MgBr más, ¿ya? Pero eso es lo que tienen ahí hasta el momento. Entonces, nos queda eso, el oxígeno y negativo, y ya estamos acercándonos a cómo es el producto final. Y aquí nos queda el acetal. Listo. Ahora, ya tenemos casi todo. Si se fijan que es lo único que falta, sacar el acetal y protonar esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo sacamos el acetal ahora? ¿Reduciéndolo? No.
De hecho, ese carbono tiene el mismo estado de oxidación que este carbono. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hidrolizarlo. Hay que hacer una hidrólisis. Acuérdense que todas las reacciones de aldehído y cetona, todas prácticamente, salvo la de Wittig, son equilibrios. O sea, ustedes tienen un aldehído y una cetona, y eso está en equilibrio con el producto, lo que sea. Por ejemplo, con un acetal. Ya son equilibrios químicos. ¿Cómo nosotros hacemos la reacción? Nosotros, para hacer esta reacción, lo que se hace en un laboratorio, lo que se hace realmente es hacer esto, o sea, le agregan el alcohol, le agregan el medio ácido, pero además eliminan el agua. ¿Por qué se elimina el agua? Con cualquier cuestión, con tamices moleculares o con trampa de Dean Stark, formando ese otro pol, lo pueden eliminar. Pero ¿por qué se elimina el agua? Porque se eliminan productos, por el principio del Le Chatelier, desplazan el equilibrio hacia acá y obtienen su acetal. Pero si ahora que nosotros tenemos el acetal, queremos irnos hacia el otro lado, ¿qué podemos hacer? Lo contrario, agregarle producto. Obviamente no le podemos agregar aldehído, o sea, agregar acetal, porque eso es lo que formamos. ¿Pero qué le podemos agregar? Agua. Si nosotros le agregamos agua, que es uno de los productos de la reacción, por principio de Le Chatelier, desplazamos el equilibrio hacia el otro lado. Y eso al final, ¿qué es? El mecanismo inverso de la formación de acetal. O sea, ahora lo que va a atacar va a ser el agua. Y esto es una hidrólisis. Rompen el acetal por hidrólisis. ¿Qué es lo que les queda? Esto más el alcohol, solo. Ya que no se pone, pero también les queda el alcohol como subproducto. Y de partida tenían también acá un alcóxido. Y tienen ácido. Así que también se les protona el alcóxido. ¿Ya? Y ahí llegan al producto. En ese último paso con la hidrólisis y protonación, ¿ya? Se sacan esos dos problemas de uno. Siempre, esto es importante, siempre estas reacciones son equilibrios, salvo las que van por mecanismos distintos, o sea, la Wald-Kirchner, la de Wittig, que tienen otros pasos diferentes, pero siempre el resto son equilibrios. Siempre se elimina el agua en esas reacciones. En la formación de iminas también, bueno, las reducciones también son irreversibles cuando tratan con hidruros, pero formación de iminas, de acetales, de hemiacetales, de cianohidrinas, de enaminas, que pueden verlo después, todas son equilibrio. Entonces ustedes favorecen o no el equilibrio utilizando el agua. Si tienen agua, lo desplazan hacia la forma del carbonilo. Si le quitan el agua, lo desplazan hacia la forma que depende con lo que hagan reaccionar. Si es con alcoholes, al acetal. Si es con un alcohol, al hemiacetal. Si es con agua, al hidrato. ¿Ya? Porque acuérdense que cuando reacciona únicamente con agua, no hay alcohol en el medio, se forma un hidrato. Si es con aminas primarias, se forman las iminas, ¿ya? Y una imina también se puede hidrolizar. Si ustedes a una imina le echan agua, medio ácido, ya porque acuérdense que esto está en medio ácido también, hay protones. Si ustedes le agregan agua, se va a desplazar hacia el carbonilo y se va a quedar la amina y el carbonilo separado, ¿ya? Entonces, ahí está. Esto era lo que había que hacer. Y esta es pregunta típica de prueba que les ponen. Ya les ponen aldehído y cetonas y hacen que reaccione el menos reactivo. Entonces tienen que proteger el más reactivo. ¿De qué otra manera les pueden preguntar? Le pueden poner ésteres, ya que eso es como ahora lo van a empezar a ver después. Les pueden poner ésteres y lo hacen reaccionar con ciertas cosas y tienen un éster y una cetona, o un éster y un aldehído. ¿Ya? Esas son preguntas típicas, así que tienen que saber utilizar acetales como grupos protectores. Eso. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Ya. Vamos con lo que viene. ¿Esto es lo último? Sí, esto de acidez de ácidos carboxílicos, pero lo dejamos para la que viene, para que veamos todo ácido carboxílico en la misma. Dice, determine los productos de la siguiente reacción. Ya, nos quedan 9 minutos, así que vamos a hacer los que alcancen. Vamos con la primera parte.
Ya veamos cuál podemos hacer. ¿Les tinca alguno en específico de acá? ¿O lo elijo yo? El C. El C. Ya, hagamos el C. ¿Qué reacción está ocurriendo acá en C? ¿Qué reacción es? ¿Cuál La es? reacción Wittig, Wittig. Esa. ¿cierto? Esa es. ¿Quién es su nucleófilo? Este carbono. Ahí está su nucleófilo, es ese carbono el que está unido al fósforo por un doble enlace. Acuérdense que el reactivo de Wittig lo pueden representar por la estructura resonante. Lo pueden representar así o lo pueden representar así. Fósforo-carbono y le ponen la carga positiva y negativa. A mí me gusta más ponerlo así por dos cosas. Primero, porque se ve claramente que el carbono es el nucleofílico, porque se le ve la carga negativa encima. Y segundo, porque esta estructura es más contribuyente que esta. ¿Ya? Pero al final es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ustedes ya vieron el mecanismo de la reacción de Wittig, pero a mí igual me gusta poner como las flechas de la primera parte para que vean qué es lo que ocurre. El nucleófilo ataca al electrófilo. ¿Quién es el electrófilo? El carbono del carbonilo. El par electrónico sube. Se forma la betaína, después se forma el oxafosfetano, y después colapsa el oxafosfetano en el producto de Wittig, que al final vendría siendo el doble enlace carbono-carbono. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Ciclo de 5. Y se va a formar acá el doble enlace. ¿Qué doble enlace? Doble enlace carbono-carbono. Ahí está, se forma el doble enlace. Y ahora completamos. ¿A qué está unido este carbono? ¿A qué está unido? Vamos, ¿a qué está unido? A un hidrógeno y a un metil. Eso. Ya, de hecho esto ni siquiera es necesario que lo ponga. Ahí está. Y ese es el producto. Ese es el producto final que obtiene. Reacción de Wittig. ¿Ya? ¿Alguno otro en específico o elijo yo uno? Voy a elegir yo uno. El D. ¿Se le ocurre qué puede estar pasando acá en el D? Analicemos eso sí primero, ya, porque lo mejor es analizar parte por parte. ¿Qué tenemos acá? Etanol, un alcohol y medio ácido. Así que ya cachamos por dónde puede ir. Ah, pero acá no tenemos un carbonilo. ¿Qué tenemos acá? Esto, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué grupo funcional hay ahí? Vamos, tienen que estudiárselo. No, no hay un éter, tampoco un ácido. Tienen que estudiarse los grupos funcionales, saber qué grupos funcionales tienen. Este grupo funcional que está acá, ya, porque aquí ustedes pueden ver una molécula, pero acá se ve claramente un grupo funcional. Es esto. Esto y esto. Un carbono unido a un OR, oxígeno unido a un grupo R y un carbono unido a un OH. Eso es un grupo funcional. ¿Qué grupo funcional? Un hemiacetal. ¿Ya? Ese grupo funcional es un hemiacetal. O sea, la mitad de un acetal. Por eso se llama hemiacetal. El acetal era un carbono unido a un OR y otro R. Este es unido a solo un OR. El otro un OH. O sea, es la mitad de camino entre un carbonilo y un acetal. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos un hemiacetal y le agregamos un alcohol? Vamos a pasar a ¿qué cosa? Al acetal. ¿Ya? Vamos a pasar al acetal. Entonces, ¿qué nos va a quedar al final? Esto.
Oxígeno, CH3, CH2. ¿Qué pasó con este OH? Ese OH se perdió como agua. ¿Ya? Se pierde como agua en la reacción. ¿Y esto qué es? Esto es un acetal. ¿Ya? Eso es lo que pasa ahí. Tiene un hemiacetal y lo pasan a un acetal. ¿Ya? Simplemente partieron de la mitad del camino, no desde el carbonilo. ¿Entienden lo que pasa ahí? ¿O hago como el mecanismo rapidito para que lo vean? Sí, el mecanismo, por favor. ¿Qué tienen entonces? Tienen esto. Lo voy a hacer acá. Esto. OH. Lo voy a ir haciendo acá rápido ya. ¿Qué va a pasar? Este es el hemiacetal, esto es como si hubieran partido de un carbonilo. ¿Cuál hubiera sido el carbonilo del que parten? Es como si hubieran partido de esto. Después ahí lo analizan ustedes, pero yo les puedo decir como rápidamente, es como si hubieran partido de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hizo un carbonama. Es como si hubieran partido de esto. Oxígeno acá y esto un aldehído. Si ustedes hubieran partido de esto, quizás lo hubiera salido más fácil. ¿Qué es lo que pasa? Tienen un alcohol y un aldehído. Un alcohol y un aldehído que forman un hemiacetal. ¿Ya? Esto ataca acá y se forma un hemiacetal. Llegan a esto. Este sería el hemiacetal de esta molécula. Si se fijan, es un hemiacetal, pero intramolecular. O sea, la reacción ocurre en la misma molécula, pero no hay ninguna diferencia con lo que ya habíamos visto. Solo que queda un ciclo. ¿Qué pasa después? Están en un medio ácido. ¿Ya? Eso es como si hubiera sido una reacción. Acá están haciendo otra reacción aparte. También les sirve para que vean que los acetales no necesariamente tienen el mismo alcohol en las dos partes. Están en el medio ácido. Esto se protona. ¿Ya? Viene y se protona con el medio ácido. ¿Qué va a quedar? Agua. O sea, ahora tienen H2 y esto positivo, agua. Y ustedes, como se acordarán, el agua es un excelente grupo saliente. Entonces, esto viene para acá, tenemos el par electrónico y ayuda a que se vaya el agua. Y listo, el agua se va. El agua se fue. ¿Qué nos queda? Nos queda esto. ¿Ya? Esto y terminamos. Nos queda esto, doble enlace acá, carga positiva acá en el oxígeno, y se perdió agua. Acuérdense que esto está estabilizado por resonancia, y es como si tuvieran esto. Y la carga positiva acá. ¿Ya? Es eso. Es como si tuvieran un carbocatión estabilizado por resonancia con este oxígeno. Entonces, ¿qué pasa después? Bueno, después lo que pasa es que tenemos el alcohol que está presente en el medio. Ya tenemos el alcohol presente en el medio, que vendría siendo etanol. Y el etanol es un nucleófilo. El etanol es un nucleófilo. Y viene y ataca al intermediario que tiene. Lo ataca, se viene el par electrónico para acá y se les forma esto. Bueno, no se les forma esto, se les forma esto pero protonado. Y después una base del medio. ¿Cuáles son las bases del medio? El alcohol, ya, y el agua si es que queda, pero si no es el alcohol. El alcohol viene, quita este protón y les queda esto. ¿Ya? Y ahí llegan al producto, con el mecanismo. Así llegarían a eso, si se fijan. ¿Ya? Eso es lo que está pasando acá. Es como si hubieran partido desde el hemiacetal. Si ustedes quieren llegar a un acetal, siempre tienen que pasar desde el carbonilo, desde la forma carbonilo, pasan a la forma hemiacetal, y después se pasa a la forma acetal. Siempre se sigue este paso. Vean el mecanismo de formación de acetales en los libros, ¿ya? Estudien de los libros también. Siempre tienen que pasar por el hemiacetal. Y aquí, la única diferencia que teníamos con el otro ejercicio es que siempre partíamos del carbonilo. Pero acá estamos partiendo del hemiacetal. O sea, estamos partiendo en mitad de camino. Quizás sale más difícil ver dónde está el electrófilo, pero aquí el electrófilo está en este carbono. Es el carbono electrofílico. ¿Ya? Y eso es lo que pasa. Es como si esto hubiera reaccionado, hubiera formado este hemiacetal en una reacción previa, y a nosotros nos están hablando únicamente de este, no del anterior. ¿Ya?
Pero eso, les sirve para ver que los acetales, los grupos R, no necesariamente tienen que ser iguales. Este es un grupo R y el otro grupo R que está para acá vendría siendo un grupo R diferente. ¿Ya? No necesariamente estos dos grupos R tienen que ser iguales. Eso está bueno, y ahí les sirve. ¿Alguna duda con eso? Si no, para terminar. Ahora sí, todo súper. Ya, entonces, hagan los otros después, fíjense bien, acá vean los grupos funcionales que tienen. Este es un ejercicio bueno para que vean lo que delante me dijeron de éteres, ya para que vean que un éter es diferente a un acetal. Y ahí. Entonces estamos listos y nos vemos la otra semana con ácidos Chao, carboxílicos. Seba. Chao, que estén bien. Muchas gracias, Eva. Nos vemos. Chao.